bueno, vamos a grabar la clase del martes 14, ¿no? 14. 14, gracias, martes 14 de julio, ¿cierto? La clase de arte de octavo B, cosa para que quede ahí registrado. Ya, gente, a ver, nosotros estamos revisando lo que es escultura y naturaleza. Es importante que, disculpen lo reiterativo, que siempre lo coloque como en la primera página cuando estamos, o en la primera diapositiva, o la primera lámina, eh, para que no se pierda el norte de que ese es el ámbito donde nosotros estamos trabajando, ¿ya? Insisto nuevamente, probablemente si usted va a continuar ligada al arte, ya sea en este colegio, en otro colegio, o en su propia casa, no sé, y probablemente por ahí puede estar así desarrollar la escultura, pero en otro ámbito, ¿cierto? Y ahí la dirección que pueda tomar, por ejemplo, más adelante, el tema de la educación, ¿cierto? Puede tomar un camino más relacionado, por ejemplo, específicamente con la relación humana, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, con la figura, la presencia de la persona y así. ¿Ya? En este caso, a nosotros, y digo a nosotros, porque a mí como docente y a ustedes como estudiantes, se nos plantea este desafío, ¿ya? Desarrollar o pensar una escultura que va a ocupar un lugar o que va a estar en armonía con la naturaleza, ¿ya? Entonces, que quede esto así como en letras de bronce, bien grabado, y que para que después no se diga que no se advirtió. Entonces, el objetivo es crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medio ambiente en diferentes contextos, ¿ya? Y lo que había quedado, ¿cierto? Como luego de las preguntas, el tema del dibujo, ¿ya? Que había, esto de hecho lo saqué de la otra presentación y la coloqué aquí para que no se olvidaran o no digan que no, el profe no lo dijo. Sí. Dice, diseña tu propia escultura, ¿ya? Utiliza todo lo que has aprendido sobre escultura, elige material, imagina su tamaño, el volumen, el tema de la iluminación, ¿cierto? Si va a tener tendría que, ¿cierto? Tener un elemento ahí en juego que es la luz. Entonces tienes que inventar una escultura o proyecta una escultura y dibújala, ¿ya? Entonces, es importante que, claro, me imagino que yo tenía compañeros, ¿cierto?, que tenían en su mente y nunca dibujaban la escultura, sino que lo llevaban inmediatamente y trabajaban con el material y no tenían un boceto. Pero como nosotros estamos aprendiendo, les sugiero que primero trabajemos con bocetos, ¿cierto? Y luego vamos al tema de la construcción. Entre paréntesis, vamos a hacer, por ejemplo, bocetos, después probablemente vamos a hacer un dibujo ya más definido de lo que hay que hacer, por eso es importante que hagamos esa separación. Primero los primeros garabatos, las primeras ideas, y luego algo más definido, y al final vamos a tener que hacer un modelo en un pequeño tamaño de la escultura, ¿ya? Hacer un modelo pequeño, o sea, vamos a salir del papel y ocupar un lugar en el espacio. Van a tener que construir, elaborar con los elementos que tengan. Y eso también va a haber una clase donde vamos a abordar el tema de la escultura, ¿ya? Cómo lo pueden hacer con materiales que tienen en la casa, ¿ya? Porque en realidad vamos a hablar de un modelo pequeño. Y esto es importante, que aunque lo diga, algunas veces se repite, ¿ya? Muchas personas no hacen esa diferencia en cuanto cuando se presenta un objeto artístico, ¿cierto? Y que no sé si difiere un poco a la labor, por ejemplo, que pueda tener el artesano o un objeto que cumple una función específica, una tarea específica. Entonces, ahí es importante que les quede un poco claro, sobre todo que este es un párrafo que saqué de una tesis doctoral que habla sobre el tema de la escultura, ¿cierto? Dice, la tarea del escultor se distancia a la del alfarero, del diseñador o el artesano, en la medida que estos culminan su objetivo sometiendo la materia, ¿cierto? El material, ¿cierto?, a un determinado proceso para obtener una forma previamente diseñada, ¿ya? El escultor, en cambio, plantea un problema de comunicación, ¿ya? Porque claro, uno trata de
transmitir, de expresar, de decir, de pensar en algo que quiere comunicar, ¿cierto?, por medio de la escultura. Entonces va acompañado de una reflexión intelectual, la cual arranca de su interior, ¿ya? Por eso, y aquí es el tema personal, la creatividad, el ingenio, la manera como usted se plantea una idea, y este es el desafío, ¿ya? Entonces arranca de su interior, de sus emociones más íntimas, para materializarse en una propuesta que se proyecta y que compromete al espectador. Entonces, usted tiene una idea previa que está en su mente, y teniendo en claro también que alguien o personas van a observar este trabajo, ¿ya? Y claro, es un tema personal, por eso el tema de la escultura, así como el tema del arte, es importante como la visión personal, la creatividad, ¿cierto?, que están ahí involucradas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en la etapa que estamos, podemos denominarla como estamos proyectando una escultura, ¿ya? Estamos pensando en lo que vamos a hacer, ¿ya? Por eso no hemos hablado ni de fechas, ni cómo lo van a hacer, o que la tienen que presentar mañana, ni nada de esas cosas, sino que estamos pensando, estamos proyectando, ¿ya? Y por eso yo les digo que estamos como etapas, ¿ya? Estamos en esta etapa de ir proyectando la escultura. Entonces podemos entender como proyecto el modo de poner en marcha y dar forma a las ideas. La práctica usada más antigua ha sido el dibujo, ¿ya? Pues no en vano se ha entendido este como la base más sólida para la formación del artista. Se considera una herramienta indispensable para construir la etapa intermedia entre la idea y la obra. Entonces, tenemos la idea, ¿cierto?, que probablemente quedó un poco expresada en esas respuestas o esas preguntas que yo le hice. Profe, Dibujo, dígame. Se supone que tenemos que ver lo que está leyendo. ¿O? ¿Por qué no se ve? No, parece que no está compartiendo pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Ya? Entonces la idea es que se vaya proyectando la escultura, ¿vale? Y lo que decía, entonces el dibujo es la representación gráfica por medio de líneas o sombras sobre una superficie generalmente plana de objetos reales o imaginarios o de formas puramente abstractas, ¿ya? Entonces el delineado de la forma representa la base de todas las artes visuales, incluso la escultura. De allí que el dibujo constituye una rama de estudio importante en las escuelas de arte y arquitectura, ¿ya? Y de hecho, esto lo saqué de un texto de matemáticas, ¿ya? Entonces, para que vayan viendo el tema de cómo el dibujo es parte fundamental en diversas áreas del conocimiento, ¿vale? Eso es que así como claro desde ya. Entonces, desde que los primeros hombres plasmaban en las rocas sus ideas, hasta los estudios modernos de arquitectura, donde se dibuja a través de la pantalla de un ordenador, nos daremos cuenta de que una constante que permanece casi inalterable es su esencia, es el dibujo, ¿ya? Nosotros vamos a estar en esto, ¿cierto? O por lo menos en esta primera parte, en lo que ya habíamos expresado en esta parte que está acá, ¿cierto? Que yo les dije que lo habíamos sacado de la primera presentación, ¿ya? Que hemos hablado del tema después de las preguntas, venía el tema del boceto. Profe. Primer acercamiento a la idea Sí, que ya. pretende expresar, ¿ya? Entonces nosotros esta imagen la saqué también de la presentación pasada, y claro, si se fijan bien, aquí por ejemplo vemos un prisma, como está así como hay con estas líneas, ¿cierto? Vemos que está un prisma, y dentro está la idea de una escultura, ¿ya? Pero ¿por qué está este prisma? Para que se fijen o se percaten que hay 3 dimensiones, que el objeto tiene un volumen, ¿ya? No es necesario, si usted tiene que dibujar, utilizar estas líneas, sino que específicamente se hace para que usted tenga una idea de que el objeto tiene un volumen, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir, ¿cierto?, a algo que nosotros hablamos el año pasado, pero en tecnología.
Nosotros el año pasado, ¿se acuerdan cuando teníamos que dibujar la silla y veíamos que la silla estaba dispuesta en una posición? ¿Ya? Aquí se aplica la misma idea. Y aquí se cruzan dos cosas, porque claro, el año pasado hicimos la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico. Y aquí entonces vamos a echar mano un poco, pero mínimo, a lo que es el dibujo técnico, pero principalmente en la disposición o la posición en la cual se dibuja. ¿Ya? Y yo lo decía el año pasado, nosotros aquí, por ejemplo, no vemos un cuadrado, ¿cierto? Y aquí lo vemos algo más cercano a un cubo, ¿cierto? O este prisma, ¿cierto? Que vemos acá. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la perspectiva, ¿cierto? Es un dibujo donde se ven las tres dimensiones de un cuerpo, largo, ancho y alto, tal como lo vemos acá, y esto viene desde la matemática, o de la geometría en este caso, o del dibujo técnico básico, y formando un ángulo de 30 con la horizontal. Entonces, esta idea, ¿cierto? Del ángulo, ¿cierto? Y la posición que tiene el objeto nos ayuda bastante al momento de plantear un dibujo, ¿ya? En un objeto que va a ocupar un volumen, ¿ya? Pero eso no es todo lo que tenemos que considerar, ¿ya? Para representar los objetos en volumen, tenemos que representar los cuerpos en una superficie plana. Se tiene que estimular la profundidad y para ello se utiliza el recurso gráfico del claroscuro, la representación de pasos graduales de la luz a la sombra. Cuando se hacen los ejercicios de dibujo, ¿cierto? O cuando se representan objetos volumétricos, un ejercicio muy recurrente es que se dibujan estos prismas, estos cuerpos geométricos, ¿ya? Son lisos, ¿cierto? O de determinados colores para lograr captar, ¿cierto? Cómo es el efecto de la luz sobre los objetos y si uno es capaz de representarlos. Y si se fijan bien, miren, por favor, que me gustaría que se fijaran bien, cómo está dispuesto, por ejemplo, esta especie de cuerpo geométrico, ¿cierto? Y cómo también este está proyectado y este también que está acá, este cubo. Y es similar la posición en la que está este prisma, ¿vale? Entonces, disculpe que estaba sumando a Noemí, que se aparece desconectado. Entonces, en el claroscuro se pueden distinguir fundamentalmente cuatro zonas de luz y de sombra. Zona de luz propia, recibe los rayos de luz directamente y presenta una claridad máxima. Zona de media luz, recibe luz de manera oblicua y menos directa en la zona de valor intermedio de sombra. Zona de sombra propia es la parte opuesta a la dirección de la luz, es la más oscura, pero se aclara parcialmente al recibir luz reflejada de otras superficies cercanas. Y zona de sombra arrojada, es la sombra que proyectan unos cuerpos sobre otros, ¿ya? Que es lo que aquí aparece. Zona de media luz, zona de sombra arrojada, zona de sombra propia, ¿ya? Y zona de luz propia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos cómo incide esta luz, ¿cierto? O esta sombra en este otro objeto. Entonces, aquí, claro, vemos estos cuerpos, estos volúmenes geométricos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver probablemente un objeto que sea distinto. Y, ¿cierto? Bueno, ya hablamos, por ejemplo, de la disposición en que debe tener el objeto, partiendo por eso. Y también, no es solamente aquello, ¿cierto? Cómo yo voy a generar ese efecto sobre el objeto que estoy representando por medio del dibujo, ¿ya? Entonces, los procedimientos básicos, y quiero decir desde ya que estos son los más básicos y son algunos como sugerencias, ¿cierto? Se puede realizar mediante distintas técnicas, tanto en color como en blanco y negro, ¿ya? Por ejemplo, la técnica del sombreado, ¿ya? Consiste en ir valorando las zonas de luz y de sombra mediante la superposición de trazos suaves de línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la línea para dar la sensación de luces y de sombras, o la ausencia de aquellos para dar ese efecto como el que aquí aparece, ¿ya? Que aparece en la parte superior.
También tenemos la técnica de la mancha, es una técnica que consiste en mezclar el pigmento sin dejar zonas blancas, ¿ya? Y es una técnica más libre. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo llamativo, cierto? Es que aquí supuestamente no estamos viendo un círculo, sino que se asemeja más a lo que es una naranja, por medio de manchas, ¿cierto? Colores, ¿cierto? Manchas de colores, pero bien pensadas, para dar la idea de volumen, ¿cierto? Y dar por medio de esta técnica que es el claro oscuro, ¿ya? Que como dije, claro oscuro puede ser tanto en color como en blanco y negro, ¿ya? Por otro lado, la técnica de grisalla o a la grisalla, ¿cierto? Se basa en el uso del papel gris que sirve de fondo. En términos simples, esta técnica, usted parte desde papeles que son, o materiales que son más oscuros, y empieza a aplicar como luces, con goma, ¿cierto? Con difuminos, ¿cierto? Y ya esto es un poquito más complejo de desarrollar. Pero por lo menos aquí, ustedes de estas técnicas para generar el claro oscuro cuando hagan su boceto, lo pueden ir revisando y bueno, ahí puede tratar de ir sumando más a esta presentación algunos videos que les pueden servir para desarrollar estas técnicas, ¿ya? Para que vamos ejercitando aparte el tema del dibujo, ¿ya? Entonces, nosotros ya revisamos con anterioridad cuando hablamos de los elementos de la comunicación visual y todos estos elementos que nos sirven como el punto, la línea, la sombra, y ya lo hablamos en una clase pasada, hay que llevarla a cabo, ¿cierto? O utilizarlas para representar su idea. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son ideas previas a la escultura, ¿ya? Toda esta información que estuve buscando, o todas estas imágenes que estuve recolectando, son ideas previas a una escultura. Y es importante que vayan tomando como ejemplos y que les van a ayudar para hacer su propia idea, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí por ejemplo esta representación que había quedado también de la clase pasada, cuando se representan un objeto que es volumétrico y cómo el tema de la luz y la sombra influyen al momento de representar o pensar un objeto escultórico o, ¿ya? O una obra. Entonces todos estos elementos son bocetos de escultura, ¿ya? Y existen diferentes maneras de comprenderlos, diferentes maneras de representarlos. Casi todos estos ejemplos de bocetos pertenecen a artistas reconocidos, y después vamos a finalizar con la muestra de algunos ejercicios que también se le hacen a algunos estudiantes, ¿ya? Entonces vemos este de Pablo Picasso, ¿cierto? Y vemos cómo representa este objeto que es un molde de yeso. Y por lo menos logramos ver que aquí hay una cabeza, ¿cierto? Logramos comprender lo que es, ¿ya? Por eso también hubo una selección de imágenes para que ustedes comprendan que la escultura puede ser o figurativa o abstracta, ¿cierto? Y para que no se pierdan en aquello, ¿ya? No se desganen, ¿cierto? Y digan o piensan que la escultura necesariamente tiene que ser figurativa, ¿ya? Y también, como en esta selección de dibujos, creo que se fijen bien, por ejemplo, en este trazo, ¿cierto? Cómo está desarrollado este boceto. Yo les decía que cuando se hacen en este ámbito, se hablan como los primeros garabatos, ¿ya? Cuando se hacen los primeros dibujos, se lo denominan en términos coloquiales, que son los primeros garabatos, son las primeras ideas. Nosotros nos vamos, lo que estoy pidiendo yo son estas primeras ideas, y luego vamos a ir definiendo su propuesta. Entonces, por ejemplo, están asociados a Henry Moore, ¿cierto? Un gran escultor, ¿cierto? Y son estos bocetos, ¿cierto? Que son las ideas previas a otras esculturas. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver que ideas que se fueron desechadas, otras que más definidas. Y observen bien, por ejemplo, el tema del trazo, ¿cierto? Y como, por ejemplo, le da un piso, el tema de las sombras, cómo los aborda. Ahí los dejo para que puedan revisar después los trabajos de Henry Moore. Y de hecho aquí utiliza como dos técnicas, ¿cierto? Para dar la idea de que, por ejemplo, aquí podemos representar dos pies. Y esto puede asemejarse a una mano o un brazo, ¿cierto? Aquí un brazo, ¿cierto? Una cabeza. Logramos entender que hay una figura humana de por medio, ¿ya? Sin estar o ser igual a una figura humana, eso que quede claro. Y aquí, por ejemplo, también, aquí podemos ver, ¿cierto? Estos bocetos también que están
pertenecen o están asociados a Henry Moore. Y lo mismo, ¿cierto? Vean cómo son distintas ideas o que se van desechando y cómo se van abordando para dar la sensación de luz y de sombra y que el objeto tiene un volumen. ¿No? Recuerden nuevamente que esta presentación va en función a que usted haga o desarrolle su idea, su propuesta, y ojalá que tome en consideración esta presentación, lo que estamos aquí abordando. Aquí, por ejemplo, también vemos otro trabajo y otros bocetos de Moore. Ya, nosotros, claro, yo les solicité que por lo menos haga mínimo 3 vistas de su idea, ¿ya? Pueden ser más. ¿Ya? Observen bien que estos, por ejemplo, son como los primeros dibujos y un poco el trabajo apunta a aquello, ¿ya? Que usted sea capaz de desarrollar su trabajo, ¿cierto? Tomando como estas ideas, ¿vale? O la manera de cómo se plantea o se desarrolla una escultura. La idea es que lo hagan en su croquera. Si no tiene croquera, por último, háganlo en una hoja ya por último de fotocopia, ¿ya? Pero la idea es que tengan una croquera o si no, hagan una hoja de blog. ¿Ya? Y como les dije, después voy a tener que hacer una pequeña pequeña clase de cómo tomar fotos para que usted envíe su evidencia, ¿ya? Porque de repente la gente no es muy cuidadosa al momento de tomar la foto y recibe mucha luz y el dibujo no se ve, ¿ya? Entonces eso nos falta y vamos a tener que hacerlo. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Tenemos otras ideas de Henry Moore y se dan cuenta que son ejercicios, pero sigue estando presente la idea de la posición en la cual está el objeto y la idea del volumen. ¿Ya? Entonces, para allá un poco hacia ese sector apunta esta etapa. Artistas, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ya vemos como una cosa ya más definida, con colores, ¿cierto? Y a diferencia de esta, ¿vale? Observen bien cómo va generando estas sombras, estos claroscuros, que ya lo dije al inicio, que puede ser la mancha, puede ser las líneas, puede ser el punto incluso, que puede permitir generar esa idea del claroscuro. Este pertenece a Giacometti, y miren, este difiere bastante del que estábamos viendo nosotros. Aquí ya es como la raya, así, la raya, pero bien distribuida y nos permite comprender, un momento, que aquí estamos en presencia de algo que tiene un determinado volumen. Y se fijan bien, esto es un cuaderno, de hecho ni siquiera una croquera, es un cuaderno de cuadros de este artista, ¿cierto?, donde va haciendo estos ejercicios. Y para quienes no lo conozcan, ¿cierto?, Alberto Giacometti es probablemente uno de los escultores más reconocidos en el siglo XX. Probablemente una de sus obras más conocidas es esta, ¿ya? El hombre que camina. Y bueno, aquí también es importante que vean, por ejemplo, la figura humana, que no es apegada a lo que es una figura humana, lo puede ver por las extremidades, y también lo puede ver, por ejemplo, la textura como está presente. Bueno, yo le muestro un abanico importante de ejemplos para que la gente pueda tomar alguno de ellos y no limitarse a decir, es que soy malo haciendo esto. Así que para que de algunos de estos ejemplos usted considere decir, ya, me puedo ir por este camino, o este es el que más me apoya, o este más me sirve. Por eso le muestro bastantes imágenes, bastantes ejemplos para que ustedes vayan ahí alimentando estas imágenes, ¿cierto? Y les sirvan para su actividad, su trabajo, su propuesta. Entonces aquí tenemos también otra manera de abordar las ideas previas que también pertenecen a Giacometti. Acá, ¿cierto? En el caso de Chillida, ¿cierto? Aquí hay un desafío técnico, ¿cierto? Para instalar el trabajo. ¿No? Bárbara pregunta si acaso puede hacer un trabajo de Mickey Mouse.
Sí, sí, mira, aunque, mira, si lo hace así como... ¿Me escucha Bárbara Carvajal, cierto? Dígame que sí o dígame que no. Ya. Mire, Bárbara, eh, hay una línea, ¿cierto? Artística que, por ejemplo, está el arte pop, ¿ya? O el pop art, ¿ya? Y toma elementos que son del consumo masivo, ¿cierto? Elementos que son propios de la cultura de masas, ¿ya? Que quiero decir, por ejemplo, la cultura de masas, como el caso de Mickey Mouse, que muchos, todos lo conocemos, ¿cierto? Y toma como este elemento, esta imagen, y lo puede intervenir y aplicar, ¿cierto? Y hacer una reversión ¿cómo se llama? De Mickey Mouse. No tengo esta imagen acá, pero voy a ver si lo consigo más adelante. Eh, Hay una obra, que en este momento no se me olvida el nombre del artista, que toma, por ejemplo, a Bart Simpson. Toman a Bart Simpson, pero le dan como una visión como de figura o de escultura latinoamericana, tal cual como lo estábamos haciendo nosotros con estas figuras zoomorfas, antropomorfas que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuando, bueno, la ilustración que vimos el tema de arqueológico. Entonces, un artista tomó como estas mismas ideas, ¿cierto? De, esta, de estas figuras, ¿cierto? Y las planteó con la idea de Bart Simpson, que hay con todo un discurso con respecto a cómo se interviene nuestra propia cultura y así una cosa que, bueno, voy a ver si lo tengo más adelante ese ejemplo, no ahora, pero ya de vuelta, para que puedan ver que sí, elementos que son de la cultura de masas se pueden reinterpretar y se pueden, cuando uno le da un sentido, ¿ya? Le da un sentido, se pueden utilizar estos elementos que todos conocemos. ¿Ya? En el caso de Chillida, ¿cierto? Existe un desafío técnico, que es el que vemos acá, ¿cierto? Y esto, yo les decía que esto lo he estado revisando, algunas páginas que analizan estas obras y las estudian desde una perspectiva del desafío arquitectónico, científico, ¿cierto? De todos estos elementos involucrados de los materiales, de la instalación de la escultura, que están ahí en juego para que estas esculturas ocupen este sitio, ¿cierto? Ya vimos, por lo menos en la foto que subí al IRMI, el efecto del oleaje sobre esta escultura. Entonces, esto es un desafío técnico, ¿ya? Entonces, aquí no solamente se limita a lo que la gente entiende como arte, sino que también el desafío de instalar esta roca. En esta página, a ver, le voy a copiar después el enlace en LIRMI, para que vean, por ejemplo, el puente que se tuvo que construir, ¿cierto?, para instalar esta escultura en estas rocas, ¿ya? Porque claro, aquí dice, por ejemplo, se reforzaron las rocas con pernos y anclajes para soportar el peso de 10 toneladas de cada una de las esculturas y se hicieron los agujeros para encajarlas, ¿ya? El objetivo de ello, ¿cierto?, era procurar una simbiosis de la escultura con la roca, o sea, que como que la escultura fuera parte de la roca, ¿ya? Que no hubiera, por ejemplo, aquí una placa de metal, ¿cierto?, que como que interrumpiera la roca en sí. De manera que todos los materiales introducidos en las rocas para soportar el peso no se percibieran una vez colocadas las esculturas, ¿cierto? El resultado es que las garras del peine, ¿cierto?, del viento, emergen de la roca como si ésta se hubiese ido erosionando y dejase descubierto su esqueleto, ¿ya? Entonces es todo un desafío y se utilizaron estos elementos para reforzar la escultura y no se desprenda. Estos refuerzos son totalmente imperceptibles, incluso al día de hoy no hay más que roca y acero. No hay rastro de emplastados artificiales ni de sujeciones. Entonces, claro, está la idea del artista, pero también está la idea de los técnicos, ¿cierto? La gente que ayudó a instalar esta tremenda pieza. Y claro, aquí lo mismo, por eso el dibujo un poco representa ahí está más cercano a lo que es el dibujo técnico que al dibujo artístico, por eso quise colocar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de las luces, ¿cierto? Con Vasco Prado, ¿no?, que va mostrándose así, ¿cierto? Vemos este santuario, ¿no? Aquí, de nuevo, el boceto planteado en una hoja a cuadros, ¿no? Y vamos a ver si esto se ve, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo en este instante? ¿Qué están viendo? Una torre, dos torres, al medio un Un señor. santuario.
Muy amable, gracias gracias por responder. Miren, entonces lo que estábamos viendo hace un rato atrás, ¿cierto? Que ese boceto que está en el papel de cuadros está aquí, ¿ya? Esto también es una escultura, ¿ya? Para que vayan viendo, ¿cierto? Que algunas esculturas o elementos escultóricos pertenecen o no son parte de algunas construcciones, ¿ya? Lo quería mostrar en el sentido para que vean cómo estas ideas previas después tienen, cuando se llevan a la realidad, ¿vale? Bien. Entonces, les decía esto, ¿ve? Esto partió haciendo esto, ¿cierto? Un estudio y luego se llevó a cabo. Dale, con la usted. Ya, también quería mostrar esto porque nosotros estamos desarrollando o viendo el tema de la escultura y la naturaleza, ¿cierto? Ya vimos este caso de Mario Irarrázaval, que lo vimos en la presentación pasada, y vemos, por ejemplo, el lugar donde está situada esta escultura. Para aquellas personas que han viajado al norte y no han tenido la posibilidad de ver esta tremenda escultura, no hay nada, bueno, desierto, pero nada como construido por el ser humano, salvo algunos letreros que anuncian algunas cosas, ¿ya? Para que vean esta escultura donde se encuentra ubicada, ¿ya? Ya, aquí también quise mostrar, por ejemplo, este es un boceto que pertenece a Siqueiros. Siqueiros, ¿cierto? Se reconoce principalmente por ser un muralista, ¿ya? Y, bueno, aquí quiso utilizar, para que vean, por ejemplo, cómo hace el uso del trazo, ¿cierto? Que es la idea de cómo se puede presentar una escultura, y, bueno, la misma idea de la posición del objeto que logramos ver que es un objeto tridimensional. ¿Ya? Aquí también lo mismo, ¿cierto? Vemos objetos, ¿cierto? Como son de escultura. También tenemos otro ejemplo. Y aquí, por ejemplo, no sé, podemos ver que este hecho, por ejemplo, a carbón, ¿cierto? Sobre papel, si no me imagino, si no me equivoco. Y este ejemplo, que también aquí está después el enlace, cuando lo suben lo pueden revisar. Y que como de hecho no estoy ni pidiendo ningún tipo de técnica, o sea, como ningún tipo de lápiz, incluso este trabajo está hecho solamente con lápiz Bic. O sea, para que vean, por ejemplo, que cuando hay intención de dibujar, se dibuja, ¿ya? O sea, para que vayan tomando como esa idea. Así, por ejemplo, voy a decir a alguien, profesor, no tengo ni hoja, lo único que tengo es una hoja blanca de fotocopia y un lápiz Bic. Bueno, se puede hacer, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, y se fijan bien cómo logra, o sea, es tremendo trabajo, o sea, tremendo trabajo. Esto lo coloqué como ejemplo para que vean que esto se puede hacer, incluso esto también es un trabajo desarrollado con lápiz Bic, ¿ya? Ahí se lo voy a sumar después para que vean ahí el proceso de trabajo, cómo lo va desarrollando, ¿ya? Entonces, aquí hemos hablado de técnicas todavía, ¿ya? Pero sí, aquí ya vemos una hoja ya de lo que nosotros conocemos como una croquera. Vemos aquí también, también Diego Manuel, ¿cierto? Que lo pueden también encontrar ahí en internet, en su página yo encontré sus bocetos, y bueno, lo quise traer a colación por lo mismo, ¿no? Para ver que, por ejemplo, cómo logramos ver lo tridimensional representado, ¿ya? Y acá, este es otro ejemplo bastante interesante, que si se percatan bien, aquí en esta progresión, ¿cierto? Como por ejemplo de una figura femenina, ¿cierto? Se va eliminando determinados detalles, ¿cierto? Y después va quedando una figura un poco más alejada de la original, ¿ya? En un proceso de abstracción, ¿cierto? De algo más personal, ¿ya? Para que ustedes lo vayan comprendiendo así. Algunas esculturas parten de una base súper figurativa, pero a medida del dibujo, del ensayo, del boceto, se puede lograr elementos como estos, ¿ya? Como lo que está presente acá, o sea, lo que vemos aquí, ¿cierto? Que con este vacío, ¿cierto? Nos alude a una persona. Y esto es el espacio que deja la escultura. Entonces tenemos estas dos secciones y el espacio que deja, ¿cierto?
esta escultura. Aquí está la imagen de esta escultura, ¿ya? Y lo mismo, miren, como lo que le hablábamos al inicio, ¿cierto? Como estos trazos, ¿cierto? Permiten dar la sensación de que un objeto es volumétrico. Aquí vemos otra escultura. Y aquí quise tomar este ejemplo de esta ilustradora, ¿ya? En la cual, por ejemplo, ella ya utiliza elementos que son propios del dibujo técnico, ¿ya? Ojo, y que quede grabado acá, yo no estoy pidiendo que sea así, ¿ya? Esta es una alternativa, ¿ya? Pero aquí son tres vistas, ¿ya? Por ejemplo, aquí esto más cercano a esta es la idea de lo que está relacionado con el dibujo técnico, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo, porque, por ejemplo, también podría aceptar algo como, no sé, con lo que vimos de Moore, no sé, como esto. ¿Me comprenden? Así como puede ser, si lo entiende de esta manera, ¿cierto? Sus bocetos pueden ser como en esta línea, y ya ahora si usted es más apegado a la norma del dibujo técnico o lo quiere aplicar porque le complica lo otro, puede desarrollarlo así, pero ustedes ahí seleccionan más o menos cómo lo van desarrollando. Y estos ejemplos los traigo a colación porque estos ejemplos son de estudiantes en España, ¿ya? En España también a los estudiantes se les coloca el desafío de desarrollar escultura y, bueno, y se plantean, por ejemplo, en distintos colores, ¿cierto? Y lo mismo que hablamos hace un rato atrás, la disposición del objeto, ¿ya? Con esto me adelanto un poco, ¿ya? Con esto me adelanto un poco, pero que quede dicho que esto es como un adelanto solamente, ¿ya? Entonces, el trabajo, o lo que va a quedar, es que usted en su croquera vaya haciendo sus primeros bocetos, sus primeros grabatos, sus primeras ideas, de lo que usted escribió en palabras, ahora llevarlo al papel. Y para que vayan teniendo en cuenta, a futuro, ¿ya? Y estos son ejercicios que son trabajos de modelos de escultura, ¿cierto? De escultura en papel, en base a los trabajos de Calder, ¿ya? Para que vayan ustedes haciendo el ejercicio, que las cosas si se pueden hacer en casa, sí, se pueden hacer en casa, con elementos que yo tenga ahí a mano. Conste, no, para que después no digan, no estoy pidiendo que haga esto todavía, porque eso falta todavía, lo vamos a hacer en la próxima clase cuando estemos de vuelta, pero le estoy dejando ahí como algunas ideas previas para que ustedes vean que estudiantes de otras latitudes, de otras partes del mundo, también desarrollan la idea de la escultura en clases, ¿ya? No son los únicos ni las únicas que desarrollan aquello, ¿ya? Y estos son, por ejemplo, son esculturas que están, o ideas, ¿cierto?, que están pensadas en base a los trabajos de Calder. Ahí ustedes pueden revisar quién fue Calder, y esta es una de sus obras, que precisamente se conoce por arte cinético, ¿ya? Porque sus esculturas tenían movimiento real, o sea, la escultura se movía. Ya no era esa cosa estática, sino que la escultura tenía un movimiento. Salió hasta incluso en un episodio de Los Simpsons, Homero colgándose cuando visitan un museo, aparece Homero colgándose de una escultura de Calder, ¿ya? Entonces, hay alternativas, ¿ya?, para trabajar. Aquí imagínense, están hechos con trozos entre cartón, ¿cierto?, madera de balsa, y se distribuyen de tal manera que se pueden generar propuestas. Y sin ir más lejos, aquí, por ejemplo, hay una especie de trabajo que se realiza en México con estudiantes que utilizan como la geometría para desarrollar propuestas de esculturas. Entonces, este es geometrizarte, y hay una serie de trabajos, ¿cierto?, en la cual se proponen ideas tomando como cuerpos geométricos y se distribuyen de tal forma que se llevan a cabo y ocupan el espacio público. Y eso por lo pronto, pero me voy a quedar con, antes de que cerrar todo esto, me voy a quedar con esta página antes de cerrar la grabación. Entonces, todo esto en función de
que usted tiene que dibujar su escultura. Les voy sugiriendo que vayan haciendo los primeros grabados, los primeros dibujos. Ya vimos una serie de ejemplos de cómo se puede plasmar en el papel el trabajo. Y nada, hay la responsabilidad de cada uno. Aún no le estoy dejando fecha ni de entrega ni de presentación, pero les sugiero que sí lo vayan desarrollando y ya de vuelta de esta pausa hablemos de aquello. Así que para dejarlo ahí con la idea previa, para cuando volvamos ya sepamos de lo que estamos hablando.